Recién la mencionaba Julián, habló de la periodista, colega Nora Bar, una de las voces autorizadas para entender de qué se trata una pandemia, cómo reacciona el mundo médico y también los que no entendemos nada ante esta situación. La saludo ya. Nora, ¿cómo estás? Es un gusto que estés con nosotros. Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, hoy particularmente escribiste una nota en el diario La Nación en la que se hablaba sobre la inmunidad de rebaño, ¿no? Esto que genera tanta polémica que incluso se quiso aplicar en su momento en Reino Unido, luego se dio marcha atrás. Estuvo el rumor de que se iba a aplicar en la ciudad de Buenos Aires, salieron a desmentirlo las mismas autoridades. Digo, ¿es posible en la Argentina que haya una aplicación o buscar la inmunidad de rebaño? Bueno, ese es un experimento que se hizo y se está haciendo y lo estamos viendo los resultados en vivo y en directo, porque hay países que optaron por dejar correr el virus justamente partiendo de la premisa de que esto va a ser para largo. Algunos decían esto no es una carrera de 100 metros, sino una maratón, entonces no podemos tener el país cerrado durante tantos meses, hay que dejar que nos inmunicemos todos, porque así el virus va a llegar un momento en que no va a tener a quién infectar, no va a tener hospedadores y entonces se va a detener la epidemia. Lo que pasa es que esta idea, que así en teoría parece atendible, en realidad hay varios detalles que pasa por alto. En realidad la inmunidad de rebaño solo se puede lograr con vacunas, porque con la vacuna uno inmuniza a las personas. Las vacunas no matan como un virus. Entonces, uno tiene la posibilidad de inmunizar a muchísimas personas, puede llegar a inmunizar al 95% de toda una población, y entonces, efectivamente, el virus no encuentra hospedadores, porque donde trata de saltar, esa persona es inmune, tiene anticuerpos y lo rechaza. Pero, ¿qué pasa con un virus vivo? Primero, que es cierto, infectaría a un montón de personas que tal vez generarían anticuerpos, pero al mismo tiempo mataría a un montón de personas, a muchísimas personas. Se calcula que un 0,5% de los infectados reales, no de los infectados confirmados, sino de los infectados reales, porque hay una proporción que no tiene síntomas o tiene muy pocos síntomas y no toma contacto con el sistema de salud. Un 0,5% es la tasa de letalidad, o sea que un 0,5% de muchísima gente es mucha gente. Nora, Julián Guarino te saluda, ¿cómo estás? Quiere decir que 5 de cada 1000 personas prácticamente sería víctima del coronavirus si el gobierno hubiese puesto en marcha esta inmunidad de rebaño. Es decir, sería muchísimo peor el escenario del que hoy tenemos. Absolutamente. Muchos dicen, pero bueno, el año pasado hubo tantos miles de casos de personas que murieron por complicaciones de la gripe. Sí, es cierto, pero en este momento, hoy justamente se dieron a conocer porcentajes de aumento de la letalidad, de la mortalidad, perdón, porque se calcula con respecto a la población total. En Italia, y se calcula que en Italia hubo un 50% de aumento en la mortalidad si se compara el mismo periodo del año pasado, y un 89% en el norte de Italia. Quiere decir que este virus no es exactamente como una gripe. Y por otro lado, muchos dicen, bueno, pero en realidad tuvimos tantos muertos por la gripe el año pasado. Sí, y nosotros no tuvimos tantos muertos este año justamente porque se tomaron las medidas de aislamiento en medio planeta. Si hubiéramos dejado correr el virus, estaríamos viendo lo que estamos viendo o se está viendo en otros países como la propia Inglaterra, que en este momento está con una letalidad incluso mayor que la de los Estados Unidos. Nora, ¿pensás que la situación, a mí me da no sé qué decirlo, pero lo digo, está controlada en la Argentina? ¿Pensás que el gobierno y las autoridades están logrando amesetar esa curva y que quizás no tengamos hacia adelante picos, sino que en todo caso se sostenga en estos niveles?
La curva la mesetaron, de hecho, porque ahí venimos con un nivel de casos que no se disparó y no está descontrolado. O sea que eso fue un logro, yo no diría solamente del gobierno. Se tomaron las decisiones correctas en el momento en que había que tomarlo, muy precozmente, y entonces se logró controlar el brote gracias a que todos nosotros también, como se dice muchas veces, cumplimos, nos quedamos adentro, no se generaron aglomeraciones de personas como hubo, por ejemplo, antes de los grandes brotes en el norte de Italia y en España, que hubo eventos de decenas de miles de personas, y entonces, bueno, eso disparó la transmisión del virus. Nora. Ahora, ¿qué va a pasar en el futuro? Sí. Depende de las medidas que se tomen, de cómo se pueda controlar, por ejemplo, los medios de transporte público, que es uno de los talones de Aquiles, y también la conducta de cada uno de nosotros como individuos, ¿no? De seguir cuidándonos, tratar de mantener el distanciamiento social, lavarse las manos continuamente, toser dentro del pliegue del codo, en fin, tratar de seguir con las medidas de prevención que venimos observando hasta ahora, y tratar de por supuesto que ya lo anticipan los epidemiólogos, que no se van a permitir grandes eventos deportivos o artísticos hasta tal vez septiembre, octubre. Hay que ir viendo cómo progresa todo. Nora, yo quiero remarcar la paciencia que vos tenés en Twitter especialmente, @NoraBar, ahí la pueden seguir, para explicar, para responder, para ser didáctica en temas que son muy complicados de entender, y me incluyo, para los que no sabemos absolutamente nada del mundo científico. Entonces te quiero preguntar con respecto a la comunicación, ¿cómo crees que la lleva adelante el gobierno y cuál es el rol de ustedes, ¿no? Los periodistas científicos en este contexto? ¿Cómo luchar contra esas fake news? ¿Cómo luchar contra esos mitos que se crean que generan más confusión? Bueno, la verdad es que hasta la propia Organización Mundial de la Salud dijo que se desató una pandemia y se desató paralelamente una infodemia, porque está la proliferación de noticias 24 horas por día que muchas veces a uno le cuesta distinguir qué es lo sólido, qué es aquello a lo que uno le tiene que prestar atención, qué noticia es la que hay que tomar con pinzas, y no solo viniendo, por ejemplo, de astrólogos o de personas que empiezan a opinar, ¿no es cierto?, sin tener el conocimiento necesario. Incluso de las noticias que vienen del mundo científico. Uno se encuentra con que una semana se dice que tal droga tiene resultados alentadores, a la otra semana se suspendió un ensayo porque tuvo efectos adversos muy graves en los pacientes. Entonces hay que tener mucho cuidado con las noticias que uno difunde, decir exactamente qué es lo que se sabe y también lo que no se sabe, porque si bien se avanzó muchísimo y se produjo información y conocimiento acerca de este coronavirus y del progreso de la epidemia a un ritmo velocísimo, pero todavía quedan muchas cosas por contestar y que no están aclaradas en el mundo científico. Una de ellas es, por ejemplo, cuál es la letalidad, o sea, cuántos de los pacientes que se infectan con el coronavirus mueren. Y no se sabe justamente porque hay muchos que se infectan, pero no entran bajo el radar, digamos, no entran dentro del sistema de salud. Entonces, no se sabe exactamente cuál es la cifra de los infectados totales. Y así como esta, hay otras preguntas que todavía no tienen una respuesta certera. Entonces, la verdad es que vos mencionaste a los periodistas científicos. La Argentina tiene una red de periodistas científicos que estamos trabajando codo a codo en la información, y la verdad es que más allá de los medios en los que participamos, todos tratamos de chequear cuando hay informaciones dudosas. Tenemos un foro así continuo, 24 horas por día, en la que consultamos y comentamos informaciones, como muchas veces grandes popes de la ciencia presentan trabajos que luego son muy discutidos por sus colegas, y aprovechamos nosotros para discutir si está bien difundirlos o no, si tenemos que tomarlos en cuenta o no, cuáles son las informaciones más sólidas, o si aparecen informaciones muy sorpresivas, enseguida
tratamos de chequearlas entre nosotros, justamente para no estar difundiendo noticias falsas o que lleven a tomar decisiones incorrectas. Y de eso se trata, Nora, de eso se trata, de la infodemia por un lado y del profesionalismo, de lo que es la aplicación permanente de ustedes que nos traen la información chequeada, nos traen también aquellos datos, ¿no?, que nos sirven para llevar el día a día. La verdad que muchísimas gracias. Me dice el productor, la vamos a volver a llamar. Sí, por supuesto que sí. Así que nada, te mandamos un beso grande y muchísimas gracias por el contacto. Un gran abrazo para todos.